En esta ocasión leímos Efesios capítulo 6, versículo 4, donde el apóstol Pablo nos da la orden de parte de Dios de no provocar a nuestros hijos a ira. Esto nos habla de que nuestros hijos fácilmente se pueden airar. Nos dice, en vez de hacer eso, ustedes deberían de criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Así que la pregunta que yo quiero levantar es, ¿cómo se crían los hijos según este pasaje? Yo creo que la respuesta es bien simple, como lo vimos o lo leímos. ¿Qué es esta respuesta? O sea, no provoques a ira a tus hijos, más bien tú críalos en la disciplina y en la amonestación del Señor. O sea, la respuesta es simple, ¿verdad? ¿Cómo criamos nuestros hijos? Ahí está. Sin embargo, aunque la respuesta es bien simple, hermanos, llevarla a cabo se vuelve un gran desafío. Es difícil criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor y en su amonestación. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos la tarea de hacerlo, a pesar de lo difícil que se vuelva este desafío, esta tarea, porque no es cosa fácil. La respuesta es fácil, pero no llevarlo a cabo. Es difícil, es duro. Al llevarlo constantemente día a día, es extenuante, es agotador, porque implican muchas cosas como vamos a ir viendo. Sin duda alguna que hoy en día muchos padres de familia no quieren tener muchos hijos. De hecho, algunos no quieren tener hijos. Y las encuestas nos revelan las razones por qué muchos no quieren tener muchos hijos o simplemente no quieren tener hijos. Y la primera razón de por qué esos padres no quieren tener hijos es porque los hijos cuestan. Hablando económicamente, es caro y sobre todo hoy en día tener hijos es duro. Porque al tú tener hijos, y no nomás uno, sino varios, estamos hablando de que vas a necesitar una casa más grande, vas a necesitar un coche más grande, por qué no decirlo. Eso, añádele a eso más ropa, más comida para alimentar a tus hijos. Entonces, alimentar, criar hijos es caro. Sin embargo, esa no es la única razón por qué muchos no quieren tener hijos. Hay otras razones como los hijos demandan, exigen mucho tiempo de nosotros. Y hay muchas personas que tienen planes para su vida, tienen deseos, anhelos, tienen objetivos que ellos quieren llevar a cabo. Y cuando hay niños, llevar a cabo todas esas cosas muchas veces se vuelve imposible. No es imposible, pero se vuelve para muchos imposible. Entonces, estas son algunas razones de por qué muchos no quieren tener muchos hijos o simplemente no quieren tener hijos. Porque cuesta mucho, porque exige mucho tiempo y no solamente en la época de la infancia. Ustedes saben que cuando un bebé acaba de nacer, estos infantes recién nacidos, wow, o sea, quieren nuestra atención constantemente. Si ellos no están a gustos porque tienen el pañal sucio, porque tienen hambre, ellos ¿qué hacen? Empiezan a llorar, ¿verdad? Y esos lloros son lloros que ellos mismos a veces no pueden controlar. Y eso añádale cuando tienen ciertas dolencias dentro de su cuerpo que no sabe uno qué está pasando con ellos. Bueno, todas estas cosas, aunque ciertamente son razones para no tener hijos, según la Biblia, estas no son las razones por qué se vuelve un gran desafío criar a hijos. O sea, para el mundo sí, estas son las razones principales. ¿Por qué no quiero tener hijos? Bueno, porque cuestan mucho. Bueno, porque exigen mucho de mi tiempo y yo no quiero dar ese tiempo. Para nosotros los cristianos, nuestra cosmovisión bíblica nos dice que esas no son las razones principales por qué se vuelve desafiante criar a nuestros hijos. No, la Biblia nos va a decir que criar a nuestros hijos se vuelve muy desafiante, muy agotador, muy extenuante debido, escuche, al mundo y al pecado que hay en nuestros hijos. Son dos componentes, no componentes, son dos agentes, vamos a decirlo así, que vienen e influyen en nuestros hijos. Y a la hora de nosotros crearlos, pues se vuelve todo un desafío. Porque lo que es el mundo y lo que es el pecado que mora en ellos no son aliados, no son sus amigos, no son nuestros amigos. Es todo lo contrario. La Biblia nos va a decir que son enemigos de nuestros hijos. Y entonces esto es lo que verdaderamente hace que se vuelva difícil o todo un desafío criar a nuestros hijos. Hay una gran presión de parte del mundo, de parte de la sociedad, de parte de las culturas que viene hacia nuestros hijos y que cuando tú los estás criando en la disciplina, en la amonestación del Señor, todas esas cosas influyen y como que contrarrestan la influencia bíblica que tú les estás dando.
Pero no solamente la gran presión del mundo, o sea, que viene de afuera hacia adentro, sino también la presión que hay dentro de nuestros hijos. En su interior tienen inclinaciones hacia el mal, hacia desobedecer. Entonces, estos dos factores hacen que se vuelva un gran desafío poder criar a nuestros hijos como Dios manda. Tú puedes estar criando a tus hijos y tú crees que a lo mejor lo estás haciendo bien, pero muchas veces cuando nos comparamos a la luz de las realidades, de las verdades de Dios, nos damos cuenta que no es así. A mí me hubiese gustado mucho haber tenido a mis hijos ahora que tengo mucho conocimiento bíblico y ahora que veo lo importante que es criar a nuestros hijos, de instruirlos en la palabra del Señor, y que ahora veo los peligros que la Biblia me dice que hay para la vida de nuestros hijos. Sin embargo, no es así, pero ustedes que tienen todavía hijos que no han llegado a la mayoría de edad, que siguen en sus hogares, a Dios les recuerda porque es importante criarlos en la disciplina de Él, en su amonestación, en su palabra, en sus caminos. Porque al no hacerlo, estos dos enemigos que ya hablamos, el mundo y sus mismas inclinaciones hacia el mal, pueden destruir definitivamente la vida de nuestros hijos. Y cuando digo definitivamente es que lleguen a la muerte y no hayan ellos podido refugiarse en la salvación que Dios ofrece a todos los pecadores en Cristo Jesús. Entonces yo quiero ayudarte, hermano, a que tú entiendas en qué consiste, según este pasaje que acabamos de leer en Efesios 6:4, qué consiste que criemos a nuestros hijos. En primer lugar, vamos a hablar del desafío que tiene que ver con el mundo, una presión externa. Es una gente que va en contra de lo que nosotros queremos hacer. Sobre todo en la época en que vivimos, la cultura que nos rodea, usted ha visto que esta cultura es contra Dios, va en contra, siempre ha sido así, pero como que hoy en día, como nunca antes y como fue profetizado, por haberse multiplicado la maldad o porque el amor se está apagando, todo esto está cada vez peor y peor. Entonces todo esto viene detrás de quien gobierna, o sea, todo esto está detrás de quien gobierna el mundo. ¿Quién es? Satanás, el príncipe de este mundo. Dice Juan, de hecho Jesús mismo dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y en Efesios 2, el apóstol Pablo nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, estos son títulos que la Biblia le da a Satanás para decirnos que aunque él no gobierna y controla el mundo absolutamente, porque Dios todavía sigue siendo soberano, él sí tiene gran influencia a la hora de controlar, de manipular al mundo. Así es que no quiere decir esto que Satanás está dominando el mundo de manera suprema, no, pero sí significa que Dios en su infinita sabiduría le ha permitido a Satanás que opere en este mundo dentro de los límites que Dios le ha establecido a Satanás. Escucha lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, dice Pablo, entre los que se pierde está encubierto. ¿Por qué? Pablo nos va a contestar por qué el evangelio está encubierto en los que se pierden. Dice, los cuales el Dios de este siglo. Otra vez ahí está el príncipe del mundo, el príncipe de este siglo, de la potestad del aire. El príncipe o el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos y lo hace con un propósito, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es que según estos pasajes, la mayor influencia que Satanás ejerce en el mundo está sobre lo que uno piensa, está sobre los ideales, sobre las opiniones. O sea, Satanás usa el pensamiento, usa la información para tergiversarla e influenciar a los seres humanos con el propósito de alejarlos de la verdad de Dios. Esto nos habla de que no es cualquier ser el que está detrás del mundo. Que ya dijimos que el mundo viene y se contrapone contra nuestra crianza bíblica que le estamos dando a nuestros hijos. Hay un ser terrible al cual Dios le ha permitido que haga lo que ha hecho en el mundo y que siga haciendo lo que sigue haciendo en este mundo. Él es el Dios de este siglo. Él es la mayor influencia, como ya dije, sobre las opiniones, sobre los puntos de vista que hoy en día hay. Hay mentiras, hay engaños y sin embargo el ser humano cree estas mentiras y estos engaños. Así que esta fuerza externa que viene del mundo, y sobre todo es Satanás quien controla el mundo, viene e influencia a nuestros hijos y nos están contrarrestando lo que nosotros estamos haciendo en nuestros hogares. Y hablando de nosotros, me dirijo a los cristianos.
cuando nosotros les enseñamos la palabra de Dios, cuando los instruimos. Bueno, ahí está el mundo controlado por Satanás para contrarrestar todas las verdades que nosotros les estamos dando. Escucha lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, absolutamente todo, hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que dice que no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Te fijas? Es una fuente de maldad que quiere venir y contrarrestar lo que nosotros estamos haciendo en la vida de nuestros hijos. Esto hace que la crianza de nuestros hijos, en la disciplina y la demostración del Señor, se vuelva un gran desafío. No es fácil. Y sobre todo en la época en que vivimos. Porque hoy las filosofías del mundo, la educación, la industria del entretenimiento, inclusive las falsas religiones del mundo, están bajo el control de Satanás. Y Satanás las está usando para engañar a nuestros hijos. Satanás está usando los deseos de la carne. Satanás está usando, ahí como miramos ahí, los deseos de los ojos, la vanagloria, todos esos impulsos que se levantan en nuestros hijos, los está usando ¿para qué? Para alejar a nuestros hijos de los caminos del Señor. Así es que no es fácil crear a nuestros hijos en el temor de Dios debido a esta fuerza externa llamado mundo, que por cierto ya dijimos gobierna Satanás sobre él. Desde el principio no fue fácil. Si regresamos a la época de Adán y Eva y les preguntamos, ellos nos dirían que ciertamente Satanás es un tentador. Ahí estaba el mundo, y aunque no estaba el mundo como está hoy en día, no había maldad, pero sí estaba el tentador. Ustedes saben que Satanás tentó a Adán y Eva. Sabía Satanás que ellos tenían impulsos innatos de ellos mismos, o sea, inclinaciones hacia desobedecer a Dios. Él lo sabía y por eso fue y los incitó. Y como sabemos la historia, ¿verdad? Ellos cayeron. Sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Uno de ellos le quita la vida al otro, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O sea, desde el principio, Satanás ha sido un tentador, un engañador, valiéndose del mundo, valiéndose de todo lo que él puede, con el fin de llevar a los seres humanos a desobedecer a Dios. Así es que desde el principio la Biblia nos dice que criar, escucha, hijos piadosos, hijos santos, llenos del temor de Dios, es algo difícil, hermanos. No es para nada fácil. Y hoy en día mucho menos porque, como dijimos, la maldad se ha multiplicado. Las armas de Satanás y el mundo para engañar y para mal influenciar a nuestros hijos son más sofisticadas. La tecnología ha llegado a un avance increíble. Hoy tenemos aparatos electrónicos por donde nosotros ciertamente podemos enriquecernos, pero estos aparatos son una espada de doble filo. Como pueden beneficiarnos grandemente, pueden también perjudicarnos, pueden dañarnos. Y Satanás está usando eso para provocar que la crianza de nuestros hijos, de nosotros los cristianos, se vuelva nula. Y esto es lo peligroso. Neil Postman, un escritor y un profesor de la Universidad de Nueva York, él se dedica a escribir libros y a comunicar y a hacer muchas cosas. Él escribe un libro en el año 1970 y él titula a este libro La desaparición de la niñez. Este libro se vuelve a republicar en el año 1994 y todos esos años, del 70 hasta el 94, o sea, ese título se volvió una realidad y hasta el día de hoy se sigue haciendo una realidad. Parece que en la época más inocente de nuestros hijos, la niñez, está sucediendo algo que no debería de suceder. O sea, nuestros hijos están siendo bombardeados por medio de toda la industria de entretenimiento con contenido de adultos, haciendo que la inocencia que debe de haber en nuestros hijos desaparezca. O sea, Satanás sutilmente está poniendo semillas de engaño, semillas que tienen el potencial de destruir a nuestros hijos, de que cuando lleguen a una adolescencia, a su juventud, a su adultez, se vuelva para ellos más difícil vivir en este mundo que ya de por sí solo es hostil, es difícil llevarlo o vivirlo. Entonces la Biblia nos advierte de todos estos peligros. Mire, vamos a ver algunos ejemplos de lo que dice este hombre. Y yo creo que hace 3 años yo publiqué o les mostré estas fotografías. La vestimenta de los niños en los años 90 era muy diferente a la vestimenta de hoy en día, el siglo XXI en que vivimos. Muy diferente. Hoy para muchos padres, no para todos, no quiero generalizar, pero para la mayoría de los padres que no tienen una influencia bíblica, les es bien fácil vestir a sus hijos de adultos. Y usted puede decir, pero ¿eso qué tiene de malo? Tiene mucho de malo, la verdad que sí.
Eso es como añadirle leña, a fuego, mejor dicho, al peligro que ya existe en nuestros hijos. Entonces podemos ver, hermanos, que los tiempos han ido cambiando, que Satanás sutilmente ha estado arruinando la inocencia de nuestros niños. ¿Al qué? Al hacer estas cosas que nosotros sin darnos cuenta está llenando los corazones, las mentes de nuestros hijos con contenido que solamente son aptos para un adulto, que ellos no pueden ni siquiera manejar. Yo no sé si usted recuerda los juegos que antes uno jugaba. Yo recuerdo inclusive de juegos que nosotros mismos inventamos. Yo no sé si Juan se acuerda. Le llamamos el 1, 2, 3 y se trataba nada más de agarrar cada uno un carrito pequeño con ruedas y teníamos 3 oportunidades de lanzarlo, o sea, 1, 2, 3, y el que llegara primero a la meta ese era el que ganaba. Pero hay muchos otros juegos tradicionales, ¿verdad? El bebe leche, las canicas, el tumbaburros o el bríncate burro, algo así. Bueno, son muchos juegos que no requerían de supervisión de adultos. O sea, el peligro que había en jugar estos juegos no era un gran peligro, no lo era. No requeríamos nosotros tener un adulto para estarlo supervisando. Pero los juegos que hoy se están jugando sí requieren. Y la verdad es que hay un, ¿cómo le puedo llamar? Hay un gran peligro que muchas veces no vemos, porque olvidamos que Satanás es el príncipe de este mundo, porque olvidamos las realidades espirituales que a simple vista nosotros no podemos ver. Esto es como cuando el mundo de la bacteria, de los microorganismos que a simple vista nosotros no podemos ver, eso de que nosotros, o el hecho de que nosotros no podamos ver, no significa que no existe. Recuerda ahora con la pandemia cuando llegó y todos, muchos muy escépticos y confiando en el Señor, lo que tú quieras, pero esto del COVID-19 es algo real, es un virus, es una bacteria fuerte que nos enferma. Muchos hasta que no nos enfermamos empezamos a ver que sí era cierto. Bueno, yo espero que tú y yo no empecemos a darnos cuenta de las realidades que Dios nos dice que hay y que no podemos ver con nuestros ojos hasta que nosotros las veamos y las experimentemos. El mundo espiritual es real, Satanás es real y él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y él lo hace de una manera tan sigiliosa, tan sagaz, que no nos damos cuenta, porque él actúa como si estuviera todo bien. Recuerda, él tiene existiendo desde hace mucho, él se la sabe de todas a todas. El diablo sabe lo que hace. Y nosotros debemos de velar, debemos de estar vigilando a nuestros hijos. Hoy en día, ¿cuáles son los juegos que la mayoría de nuestros hijos juegan? Son videojuegos, ¿verdad? Hay estos aparatos electrónicos que llaman consola, el Xbox, PlayStation, el Nintendo Switch y tantos otros videojuegos que hay. Muchos de esos juegos, hermanos, tienen violencia, tienen crueldad, tienen escenas gráficas, tanto de violencia como de sexualidad. Y yo sé que el acceso a estos juegos no es tan fácil, por así decirlo, pero sí se puede conseguir. Y recordando que Satanás está detrás de todo esto para exponer a nuestros hijos a todas estas cosas, para afectarlos para mal. Cuando nosotros menos lo pensamos, Satanás ya está obrando en la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado, porque todos estos juegos incitan a la agresividad. Todos estos juegos de alguna manera están mal influenciando a nuestros hijos. Y es por eso que nuestros hijos están sufriendo, y quizás no los tuyos, pero hablando en general, en la sociedad en que vivimos, nuestros niños están sufriendo ya a causa de estar expuestos a estos juegos, están volviendo violentos. Muchos otros, como hemos visto lo que acaba de pasar ahí en Uvalde, ¿verdad? Jovencito, o sea, hizo esta matanza y él no está loco, no está fuera de sí, él está cuerdo. Pero son muchas cosas, muchos factores que llevaron a este niño a hacer lo que él hizo. Pero nosotros podemos decir por lo que dice la palabra que sin duda Satanás y el mundo fue una influencia mayor para este joven, para llevar a cabo lo que él hizo. Entonces, tenemos que tener cuidado. De hecho, la Asociación de Psicología Americana, ellos realizan un estudio sobre los resultados de los videojuegos en los niños. Y ellos llegaron a la conclusión, dice que inmediatamente después de estar expuesto a la violencia de los medios, incluyendo los videojuegos, se desarrolla una tendencia del aumento del comportamiento agresivo en el niño. O sea, estos juegos que parezcan piadosos no tienen nada de sano. No lo tienen. A la larga van a dañar más a nuestros hijos que lo que los van a beneficiar. Y vuelvo y repito, recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Yo no estoy exagerando las cosas. Si hay alguien que exagera las cosas y que no es así, sería Dios.
Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo y él tiene el control de todo esto. Y Jesús lo advirtió, él vino para robar la tranquilidad, la paz, la vida de nuestros hijos. Él vino para matar, para hurtar. Así es que tengamos cuidado, porque no solamente con la tecnología llegaron los aparatos electrónicos y hoy hay estos juegos que vienen y dañan a nuestros hijos, sino también con la tecnología llegó la era de la informática, la era de la información, donde toda la información, tanto buena como mala, está luego al acceso de nuestros dedos. Rápidamente nosotros podemos accesar a cualquier tipo de información. ¿Y qué es lo que produce todo esto? Bueno, en la vida de nuestros hijos, en la población de los niños, esto produce una exposición excesiva y más clara de contenido que no es apto para los niños, que los daña. Y esta información está ahí descontrolada, aunque diga, no, es que hay tipos de aplicaciones que pueden tener este control, puede haber seguridad, para que nuestros hijos no estén navegando en páginas que no deben de navegar. Pero recordemos, Satanás anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y hay mucho tiempo en el que pasan nuestros hijos en estas cosas donde Satanás aprovecha cualquier oportunidad para entrar, para llevar a nuestros hijos a darle contenido de adultos, para darle una información que nuestros niños no tienen que tener. Yo creo que como nunca antes Satanás bombardea la mente de nuestros hijos por todos lados, no solamente por los videojuegos, sino por las plataformas de entretenimiento que hoy tenemos. Si usted recuerda, antes ir a rentar una película tenías que ir a un lugar, aquí en Estados Unidos, un lugar llamado Blockbuster, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos plataformas como Netflix, como Amazon, Hulu y todas esas plataformas. Satanás usa todo eso, ¿para qué? Para intoxicar, envenenar la mente de nuestros hijos con información no apta para ellos. Yo no sé si usted recuerda, pero antes Satanás se valía de la televisión, ¿verdad? Cuando llega la televisión, de hecho dicen los estudiadores que la maldad o el crimen en los niños empezó a incrementarse. Y usted recuerda, principio del invento de la televisión, no habían programas de violencia o de alto contenido sexual, o sea, era bien súper restringido, pero hoy en día ya no hay esa restricción. Antes, después de la madrugada era cuando se pasaban todas esas películas no aptas para niños, pero hoy a cualquier hora del día. Y ya no solamente en la televisión, en los celulares. Hoy las películas que están dirigidas a nuestros niños y que se supone que deben ser películas pues infantiles, con contenido, ¿verdad? Para niños, hoy ya no está siendo así. Hoy películas animadas, antes eran para los niños, ¿verdad? Hoy ya vemos que esas películas, hay un drama donde hay contenido para adultos. Por ejemplo, mire, hablemos de la película nueva de Disney y Pixar. La nueva de Lightyear, creo que se llama, ¿no? Buzz Lightyear, algo así. Bueno, en esta película, los escritores de ella han introducido lo que es el tema de géneros. O sea, de que si tú eres un hombre, pero quieres ser mujer, está bien. No importa, tú puedes ser eso. O sea, la ideología de géneros ya no solamente se habla afuera en contenido para adultos, sino ya en las películas dirigidas a nuestros hijos. ¿Y qué es eso de la ideología de género? Para explicarlo un poco mejor, es un sistema de pensamientos que está interpretando la sexualidad humana como un hecho puramente, o sea, de aquí, de lo psicológico, de tu preferencia, de tu voluntad, y no un tema como lo que debe de ser, algo biológico. O sea, ellos están diciendo, no, es que es psicológico, es lo que, la preferencia del ser humano, la voluntad. Si él quiere ser hombre, es hombre. Si quiere ser mujer, es mujer. Vamos a hacer a un lado la biología. Eso es lo que habla la ideología de géneros. O sea, se basa en esta filosofía. Cada uno puede crear su propia identidad sexual, o mujer o hombre. Y exigimos que esto sea aceptado en el registro civil. ¿Te das cuenta? Estos son temas para adultos, pero que Hollywood y toda la industria de entretenimiento se está encargando de adoctrinar a nuestros hijos. Cuando tú y yo le decimos en la casa de la iglesia que eso no es así, que eso va en contra de la voluntad de Dios, bueno, esas películas, las escuelas y todo el mundo, porque Satanás está detrás de todo el mundo, están adoctrinando a nuestros hijos para decir que eso no es así. Nuestros hijos están
Y hablando de los niños, están en una edad donde son bien susceptibles, son bien fáciles para creer todo eso. Satanás sabe que es en esa edad del niño cuando es más posible que él se quede con ese engaño, con esa mentira. Y Dios nos está diciendo, crían a sus hijos bajo la amonestación, bajo la disciplina mía, que ahorita vamos a ver qué es lo que implica todo eso. ¿Por qué? Porque hay un enemigo mundo, que detrás de él está Satanás, y él está usando todas las cosas del mundo. ¿Para qué? Para influenciar a nuestros hijos. Esta última película, Buzz Lightyear, que saca Disney Pixar, yo no la he visto, y yo no estoy diciendo no la debe ver, si la debe ver. Yo prefiero mostrarle a mis hijos las realidades del mundo, pero explicarles y contrarrestar, a privarlos de todo lo que el mundo hay. Ya, o sea, el mundo está por todas partes. Es más mejor advertir a nuestros hijos. Yo no la he visto, quizás la vaya a ver. A mí me gusta verlas para ver qué es lo que está haciendo Hollywood, para agarrar discernimiento. Pero lo que yo he leído hasta ahorita, nos dicen que en los primeros 30 minutos se ve una mujer que dice que se va a casar con otra mujer. Y luego aparece una de ellas embarazada besando a la otra. O sea, son imágenes quizás así bien rápidas, pero cada vez Hollywood está siendo más específico, más claro. Y nos está diciendo, yo estoy adoctrinando a tus hijos, yo les estoy diciendo a tus hijos cómo deben de ver la vida. Si tú nada más llevas a la ciega a tus hijos, lo sientas y ves esa película y tú no le estás mostrando todas esas cosas, eso es lo malo. O sea, yo creo que una manera sabia de llevar a tus hijos a esas películas es sentarte tú a ver esa película, verla, después hablar con tus hijos, todo lo que vamos a ver, y después yo quiero hablar de esas cosas que contradicen la palabra de Dios en casa. De esa manera tú estás apercibiendo a tu hijo, le estás diciendo, el mundo y Hollywood, las películas esta, siempre tienen mensajes que contradicen la voluntad de Dios. Debemos de tener cuidado. Tampoco te estoy diciendo que te aísles como un monje de las cosas del mundo. Ahora, si tú decides no llevarlo, está bien, no hay problema. Hazlo. O sea, no llevar a tus hijos a ver esa película, no pasa nada. Pero respeta a aquellos que están tomando la decisión de llevarlos haciendo esto que te estoy diciendo que hagan, explicándoles a tus hijos lo que ellos van a estar acostumbrados a ver en Hollywood, porque esto no nos debe de sorprender ya, esto de que la industria del entretenimiento esté contrarrestando siempre las verdades de Dios. Estamos en el mundo y esto va a suceder. O sea, ¿por qué nos sorprende? Más bien nosotros debemos de informarle a nuestros hijos lo que está pasando para que ellos puedan defenderse y no dejar que estas semillas de engaño, de falsedad, penetren y aniden en las mentes y en los corazones de nuestros hijos. Yo no sé si usted recuerda, hay otra película que se llama Luca, también fueron producidas por Disney y Pixar. En esta película, yo lo que pude ver rápidamente fue de que, ok, está este personaje que quiere salir a la superficie, él vive dentro del agua, él quiere llevar a cabo sus deseos de su corazón. Y está otro personaje donde le dice, hey, tú déjate llevar, tú desobedece los límites que tu madre, tus padres te han puesto, tú dale, o sea, ve y experimenta lo que hay dentro de ti. O sea, como diciéndole a los niños, desobedezcan a sus padres. Estas películas animadas, por muy inocente que sean, que parezcan, no lo son, hermanos. Y quizás las repercusiones de llevar a nuestros hijos y dejar que se traguen todo lo que Hollywood nos está dando, no surcan luego, pero en su momento viene la repercusión y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros debemos de estar vigilando, sobre todo la vida de nuestros niños, o sea, la etapa en que ellos están, niños, ingenuos, inocentes, en cuanto a estas cosas, es cuando más nos necesitan. Entonces, mi punto aquí no es si debes permitir a tu hijo que vea esa película o no. No, mi punto aquí es mostrarte que Satanás, como príncipe de este mundo, está tratando de alejar a nuestros hijos de las verdades de Dios. Lo está haciendo. Y está provocando que la niñez de nuestros niños desaparezca. Y que ellos empiecen a ver ya la vida a esa temprana edad como un adulto, batallando con las tentaciones que un adulto puede tener. Así es que, según la Biblia y según el razonamiento, el sentido común, la niñez tiene que ver con nada, hermanos, que tenga que ver con contenido de adulto. Nada. Más bien la niñez tiene que ver con todo lo cándido, todo lo puro, todo aquello que es sin malicia. Lo que estamos hablando precisamente de la etapa de la inocencia de los niños. Y ciertamente no la inocencia moral, porque el niño puede ser insolente, grosero en ocasiones, pero estamos hablando sí de la inocencia en términos de los diferentes temas que vienen y afectan la vida de nuestros hijos.
Así es que, como podemos ver, nuestros hijos están expuestos de manera bien clara a este contenido de adultos que al final de cuentas van a terminar afectando la vida de nuestros hijos. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es la agenda de Satanás? Adoctrinar a nuestros hijos con los puntos de vista, con las perspectivas que alejan a nuestros hijos de los caminos de Dios. Satanás quiere borrar toda la cosmovisión bíblica que tú y yo le damos a nuestros hijos, sea en la casa o aquí en la iglesia. Él quiere borrar todo eso. ¿Para qué? Para que entonces nuestros hijos decidan voluntariamente al salir de casa simplemente creer la filosofía del mundo, la filosofía dominante de la cultura. Y nosotros tenemos que estar haciendo algo al respecto. Hay otra cosa, hermanos, que quisiera añadir antes de pasar al segundo agente, que tiene que ver con el pecado del niño y que hace que la disciplina del Señor sea difícil, y es que hoy en día, con la misma tecnología, nuestros hijos están expuestos a la pornografía. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero vivimos en una cultura donde abunda la pornografía fuertemente. Esto está afectando hasta pastores, cristianos, ya no solo aquellas personas que no están en Cristo, no, esto es algo terrible. Nuestros hijos están siendo seducidos a diario, a la hora de estar navegando por el internet, y aunque muchos de ellos no empiezan buscando eso, pero sí al estar navegando, buscando otras cosas, de repente, recuerda, Satanás, el príncipe de este mundo, él está llevando esa agenda. Él se está tratando de encargar de alejar a nuestros hijos de la cosmovisión bíblica. Entonces, él va a usar cualquier cosa. Hay gente maliciosa, que inclusive al hacer clic a ciertas fotografías de héroes, de caricaturas, los pueden llevar a un enlace de pornografía. Y ya nada más teniendo una semilla de eso, es cuestión de tiempo y cuestión de que tú seas negligente y no estés vigilando a tus hijos para que Satanás se dé la tarea para seguir alimentando eso. Esto es algo terrible, esto está sucediendo, hermanos. Según las estadísticas que fueron actualizadas en el 2010, o sea, ya pasaron casi 12 años, porque yo creo que sin duda alguna, o sea, estos números que voy a mencionar se han elevado bastante. Pero en el 2010 dice que el 12% de las páginas de internet, o sea, de todo lo que hay en internet son sitios pornográficos. Equivale más o menos a 24 millones de sitios en la web. Es muchas páginas que están ahí, que Satanás las puede usar. Esto de la industria de la pornografía vende mucho. En aquel tiempo, hace 12 años, como ya dijimos, fueron casi 3 billones de dólares. Imagínense hoy en día. Esto nos habla de lo mucho que se está consumiendo en todas partes del mundo. Eso es una realidad. Y estas cosas también Satanás las usa para contrarrestar la crianza que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Por eso que leíamos en 2 Corintios, el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Este es un problema grande, fuerte. Que nuestros hijos estén recibiendo a esa edad tan temprana contenido adulto. Si nosotros pudiéramos ver lo que Dios ve, las implicaciones que hay cuando nuestros hijos reciben contenido de adulto a esa edad tan inocente, entonces nosotros seríamos más vigilantes, más diligentes en estar protegiendo a nuestros hijos. Así es que, como puedes ver, esta es la primera razón. ¿Por qué es difícil criar a hijos en la disciplina del Señor? Bueno, por el mundo, porque está dirigido por Satanás. Y esto nos lleva rápidamente a ver la segunda razón. ¿Por qué es difícil criar hijos en el temor del Señor? Bueno, la naturaleza caída de los hombres. O sea, junto con esta fuerza externa, está una fuerza interna que también no coopera, no nos ayuda a criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Todo lo contrario, se opone. Escucha lo que dice Jesucristo acerca de nosotros, los seres humanos, que esto incluye también a los niños. Mateo capítulo 15 o 1 Juan 2:16, no, esto ya lo pasé. Dice ahí, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde, hermanos? Del corazón que cada ser humano tiene. Nuestros hijos nacen con ese corazón. O sea, Jesús les está diciendo, la raíz verdadera del problema de todos los seres humanos, no solamente, o sea, no está en Satanás y el mundo, está en el corazón. Satanás y el mundo que dirige son como un fertilizante fuerte que hace que la semilla inclinada hacia el mal se potencialice, se haga más fuerte. Eso es lo que hace Satanás y el mundo. O sea, Satanás y el mundo son como combustible. Hacen que los impulsos que hay en nuestros hijos, las inclinaciones,
O sea, se hagan más fuertes y entonces ellos sucumban a la tentación, sucumban a pecar. La incitación de Satanás hace fuerte eso, que terminan haciendo lo que terminó haciendo Adán y Eva. Pecaron. ¿Por qué? Porque Satanás estuvo ahí y la inclinación de ellos, o sea, es una mezcla perfecta para llevar al ser humano que desobedezca a Dios. Regresemos ahí a Adán y Eva. Escucha lo que dice Génesis 3, capítulo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, ¿verdad? Ahí viene la duda, sembrar la duda. Con que Dios les dijo que no deben de comer de todo árbol del huerto. Con que tu papá, el cristiano, te ha dicho que no debes de ver estas películas. O sea, Satanás de alguna u otra manera hace todo lo posible para engañar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueran. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no hay infierno, no hay Dios, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serán como ¿quién? Como Dios. ¿Cómo es Dios? Él es soberano, él hace lo que quiere, ¿verdad? O sea, van a ser como él, van a poder hacer lo que él quiera, lo que ustedes quieran. No tienen que estar gobernados o limitados a los mandatos de Dios. Van a saber el bien y el mal. Y en el siguiente versículo, ahí se observa claramente la inclinación que tiene cada ser humano, el impulso innato a desobedecer a Dios. Y dice el versículo 6, y vio la mujer el árbol que era ¿qué? Bueno, y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y por lo tanto, o sea, ese impulso, esa inclinación que hay en cada corazón de cada ser humano, lo llevó a sucumbir. Por lo tanto, tomó del fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. ¿Te das cuenta? Cada ser humano, desde Adán y Eva, antes de que entrara el pecado, como Satanás tuvo ese impulso. Satanás era un ángel bueno, o sea, Lucifer, pero él tuvo la inclinación, él fue susceptible, o sea, él tenía una condición de su ser como la nuestra. Él podía elegir voluntariamente desobedecer a Dios y rebelarse contra él. Es de eso que yo estoy hablando. No estamos hablando de depravación total. Estamos hablando de que tenemos una naturaleza susceptible con la condición adecuada para que cuando venga Satanás con las cosas del mundo hagan que nuestros hijos sucumban al pecado. Y eso nosotros debemos de entenderlo. Debes de entender tu naturaleza y la naturaleza de tus hijos para que entonces tú puedas ser más diligente y puedas decir, no, esto es algo serio. Satanás es real. La inclinación que hay en el corazón de mi hijo es real. O sea, todas estas cosas son peligrosas. Y esto es lo que hace que la disciplina en el temor del Señor se haga o se vuelva un gran desafío, se haga algo difícil. Porque yo veo que la Biblia nos dice que que los seres humanos no llegan buscando a Dios su santidad y su justicia. No, ellos llegan buscando satisfacer sus deseos. Ahí están Adán y Eva. Dios les dice qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, pero en vez de buscar a Dios y seguir su consejo, ¿qué terminan haciendo? Terminan buscando la satisfacción de sus deseos. ¡Wow! Esto está delicioso para comer, esto es agradable a mis ojos, esto es codiciable para mí. Así llegan nuestros hijos, con ese corazón inclinado a buscar la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Y Satanás y el mundo tienen muchas cosas que ofrecerle a la carne. Así es que todo lo que se necesita para ver esto en acción en la vida de los niños, o sea, de llevar a cabo sus deseos, es simplemente no instruirlos en el Señor. No los instruyas, no restringas el mal que hay en ellos. La inclinación, o sea, tú tienes que entender, hermanos, que los violadores, los asesinos de hoy en día, ellos tuvieron padres, inclusive buenos padres, y no llegaron a hacer eso de la noche a la mañana. Ellos nacieron como nuestros hijos, inocentes, angelitos, ¿verdad? Que de angelitos ya sabemos que no hay mucho porque vienen con un corazón inclinado al mal. Es cuestión de tiempo para que ese corazón se desarrolle y para que ese bebé empiece a exponerse a los deseos de la carne, a los deseos de sus ojos, para que entonces eso se empiece a manifestar. El por qué un gran violador llega a ser un gran violador o un gran asesino en serie, no es tanto por lo que los padres le dijeron o no le dijeron, sino lo que ellos hicieron con ellos. Si ellos no los instruyeron en el temor del Señor,
Y simplemente los dejaron hacer lo que ellos quisieran, aunque los trataron bien, nunca los maltrataron, fueron padres amorosos, bien decentes, bien morales, pero nunca los corrigieron con el temor del Señor. Ellos llegaron a ese punto por lo mismo, porque no hubo esa crianza. Hace 3 años les mostré también la fotografía de este Jeffrey Dahmer. Hay una película que se llama El Carnicero y habla sobre la vida de él, fue algo verídico. Él fue un asesino en serie. Este americano le hicieron responsable de 17 muertes entre el 1978 y 1991. Bueno, según lo que la información que yo obtuve en Wikipedia, describe Wikipedia lo siguiente de sus primeros años. Dice, a diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia maltrato físico, psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación, buena vida social. Su padre era químico, su tarea obligaba a la familia a trasladarse frecuentemente. O sea, como vemos, tenía padres buenos, decentes, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo llegó a convertirse en este asesino criminal? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que los padres no criaron a este niño en el temor del Señor. Escucha lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón de ¿quién, hermanos? De los jóvenes, del muchacho. Está ahí, él es necio por naturaleza. Más la vara de la corrección, ¿qué hace? Lo aleja de esa necedad. La instrucción, la disciplina en el temor del Señor. Quiere decir, hermanos, que no siempre la causa por qué el asesino llega a ser un asesino en serie, no es siempre porque hubo maltrato. Vemos la historia de este hombre, que de niño fue tratado muy bien, nunca se le maltrató, sin embargo llegó a cometer eso. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón donde dice Jesús que de ahí sale todo lo malo. Él tenía desde pequeño, empezó a tener esas inclinaciones, esos impulsos. Llegó Satanás, llegó el mundo y empezaron a avivar esos impulsos y gradualmente empezó a sucumbir a esa depravación. Esto nos enseña que todo ser humano, según Jesús, tiene el potencial de llegar ahí. Pero ¿cómo uno restringe la maldad del mismo hombre? Con la palabra de Dios, con instruir a nuestros hijos, con la corrección del Señor. Así es que, como puede ver, el problema de nuestros hijos no solamente tiene que ver con el mundo y Satanás, sino con ellos mismos también. Escucha lo que dice el Salmo 58. Dice Salmo 58, versículo 1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgas rectamente, hijo de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. ¿Hacéis pasar la violencia de vuestros hermanos en la tierra? Versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. O sea, desde ahí ya el corazón está inclinado al mal. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Se refiere nuevamente al corazón que dice Jesús que hay en los hombres, que están inclinados a hacer el mal. Y que llega Satanás, llega el mundo y entonces hace que eso cada vez más sucumba y empiecen a hacer más maldad y más maldad. Sigue diciendo el 4. Veneno tienen como veneno de serpientes. Son como el áspid, sordo que cierra su oído. O sea, son pequeñas serpientes que no oyen la voz de los que encantan, por más hábil que el cantador sea. A eso se le llama inclinación innata, natural, propia hacia el mal. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. El ser humano tiene la elección de escoger en todo tiempo, escucha, el ser humano tiene la elección de escoger en todo tiempo hacer el bien. Sin embargo, termina sucumbiendo a hacer el mal. ¿Debido a qué? A la inclinación que ya tiene para desobedecer a Dios, como Adán y Eva. O sea, es agradable el pecado para sus ojos. Y entonces viene la presión del mundo, viene Satanás y caen como Adán y Eva. Esto no es depravación total, esto es depravación. Yo estuve meditando y le di esa frase, depravación por elección debido a su susceptibilidad. O sea, ellos eligen porque son susceptibles, porque tienen un corazón inclinado al mal. Y luego llega Satanás y viene, incita, y es como que cada vez más atraen Satanás al ser humano a desobedecer a Dios. O sea, son dos enemigos terribles que tienen nuestros hijos y que por eso se vuelve difícil crear nuestros hijos en el temor del Señor. Y esto de entender la inclinación natural que hay en nuestros hijos es súper importante. O sea, desde el día 1 que viene, ahí leía el Salmos, desde la matriz, o sea, ya viene con ese corazoncito y empezar desde ahí a orar por él y a ver que tu hijo, a medida que crezca más, esa condición inclinada hacia el mal cada vez va a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y que va a venir Satanás y que va a venir el mundo y van a querer que esa inclinación se vuelva cada vez
más normal hacer el mal. Es ahí donde uno entra para orar. Quizá todavía no le puedes enseñar a tus hijos, pero estás orando ya por él. Esto es bien importante. Si tú no entiendes lo que Dios nos dice acerca de nuestros hijos, pues no se te va a hacer muy serio este tema de tus hijos y la educación. Es importante. Cuando leemos que Pablo nos dice, ok, no provoquen a ir a sus hijos, sino criarlos en la disciplina, en la amonestación del Señor, muchas veces nos quedamos en que hay que disciplinarlo y eso es lo que tenemos que hacer. Mira, si toda tu vida lo único que haces es eso y nunca lo llevas a Cristo para que Cristo le dé una nueva naturaleza, un nuevo corazón, el día en que tu hijo salga de tu casa va a ser lo que él es. O sea, no se trata de ser severo y ahí lo tengo bien amarrado. No, se trata de llevar a nuestros hijos en el temor del Señor a Cristo para que Cristo les dé una nueva naturaleza, para que nazcan de nuevo, para que tengan ese corazón ahora sí, que quiere adorar a Dios y que empiece a ver que el mundo es malo, que el diablo es malo y que ya no ve el mundo que es malo y el diablo que es malo porque tus padres se lo dicen, sino porque él ya lo vio, porque tiene una nueva naturaleza de parte de Dios. O sea, no se trata de enseñarles moralidad a nuestros hijos, no se trata de castigarlos apropiadamente, que hay que hacerlo, porque eso restringe la maldad en ellos. Sin embargo, no los transforma. Hoy tenemos un montón de supuestos cristianos que los criaron a vara y todo, pero en el momento que tienen oportunidad para darle rienda a los deseos de su carne, lo hacen. Yo recuerdo una jovencita que bien amarrada al Señor por sus padres, lo que quieran, en una fiesta de alguien y miraba a sus padres y quería marcarla y de repente se paraba y ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque todo estaba nomás aquí. Y yo no estoy diciendo que tú no hagas eso, no, sí, eso restringe la maldad. Lo que te estoy diciendo que ese no es el punto. El punto es que tú lleves a tus hijos a que tengan un verdadero nacimiento en Dios, a Cristo, para que entonces cuando salgan ellos puedan ser verdaderos cristianos, puedan seguir adelante con eso. No se trata de simplemente moralizar a nuestros hijos, de castigarlos. No, la Biblia nos está diciendo, o sea, no te enfoques nada más en disciplinar a tus hijos, no, Él está diciendo, instrúyelos en el temor de Dios. Busca que su corazón sea transformado, para que en lugar de estar inclinado al pecado, estén inclinados a practicar la justicia, estén donde estén. Así es que a la luz de la eternidad, tiene poco fruto lo que usted hace con sus niños en términos de asuntos disciplinarios. No estoy diciendo, no me va a malentender, no estoy diciendo que no disciplines a sus hijos, disciplínelos. Pero si esto es todo lo que tú haces, no va a pasar nada. Es cuestión de que lleguen a esa edad mayor y salgan de tu casa y sigan siendo lo que ellos siempre han sido. No es que se alejaron del Señor, no es que nunca fueron del Señor. Porque si hubieran sido, hubieran permanecido ahí. El cristiano puede salirse, pero regresa. Dios, como buen pastor, va por él y regresa. Pero aquellos que ya siguen así, salieron nosotros, pero no eran nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido nosotros. Pues no se trata nada más de disciplinar a nuestros hijos y tenerlos ahí. No, se trata de llevarlos a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, arrepentidos, para que entonces Dios les dé una nueva naturaleza. Así es que usted puede ser el padre más riguroso en cuanto a disciplina y lo hace con amor y porque esto es orden del Señor, ¿verdad? Pero si usted no logra que Dios transforme la naturaleza de sus hijos, fue inútil todo lo que usted hizo. Lo importante aquí es que busquemos que nuestros hijos nazcan de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, empezamos por aceptar lo que la Biblia dice acerca de nuestros hijos. Nuestros hijos no son unos angelitos, son inocentes cuando nacen, pero con un corazón inclinados al mal, con unos archienemigos como el mundo y Satanás. ¿Qué van a hacer ellos? Van a llevarlos a que se alejen de Dios. O sea, no es eso de que nuestros hijos no rompen ni un plato, no, sí, es cuestión de tiempo. Nuestros hijos pequeñitos ahí, la Biblia nos dice, como ya dije, que tienen un corazón inclinado al mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudarlos. ¿Cómo? Con la disciplina del Señor, instruyéndolos en la palabra de Dios, contrarrestando siempre las insinuaciones y las tentaciones de Satanás y de su propia concupiscencia. Es ahí donde tenemos que empezar. ¿Cómo empezamos haciendo esto? Bueno, el Evangelio. Tenemos que decirles, tenemos que hablarles de ese Dios que creó todo, que se encarnó en la persona de Jesús para vivir la vida perfecta que nadie ha podido vivir, para después dar su vida en rescate a la de ellas por su pecado. Tiene que hablar uno acerca de eso con nuestros hijos. Los psicólogos dicen que, porque el mundo reconoce que hay algo mal en nuestros hijos, ¿verdad?
Sí, ¿qué le está pasando a nuestros hijos? Están volviendo locos. ¿Y cómo no? O sea, ya Satanás rápidamente malinfluencia a nuestros hijos con toda esta tecnología que tenemos y que ya hablamos. Y los psicólogos no, es que su autoestima está bajo, deberíamos de no disciplinarlos, de hablarles con palabras positivas, que los estimulen, es que tú eres un maravilloso niño, es que esto, no, la Biblia no dice que los seres humanos seamos eso. No, estamos inclinados al mal. Por lo tanto, tenemos que buscar medicina en Dios para restringir ese mal, para no permitir que venga Satanás y le eche leña al fuego a través de los deseos del mundo, todo lo que él ofrece. Así que el problema en nuestros hijos no es que si mi hijo se amara más a sí mismo y se viera como una persona buena y maravillosa, entonces él estaría mejor. No. El problema de nuestros hijos es el pecado. Ellos no tienen dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. No tienen, como cualquier ser humano que no está en Cristo, no tiene dominio propio. Por lo tanto, él siempre va a sucumbir a la satisfacción, o mejor dicho, a los deseos de su carne. Él va a llegar a hacer todo lo que tenga que hacer para satisfacer ese deseo, sea lo que sea. Este es el problema que tienen nuestros hijos. No tienen dominio propio. ¿Por qué no tienen dominio propio? Porque no han sido regenerados, porque no tienen el nuevo nacimiento, porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos necesitan, al igual que nosotros, la naturaleza de Dios para entonces poder nosotros ser libres de la esclavitud al pecado. Hoy nosotros ya no practicamos el pecado, no es por nosotros mismos. Cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta de ello, de que era simplemente por el Espíritu Santo de Dios que habitaba en nosotros, que sí tenía mucho que ver con nosotros, hacer morir la carne, con alimentar la vida espiritual. Eso es lo que sí aportamos, está a elección nuestra, pero al final de cuentas el poder, el deseo de permanecer en los caminos del Señor los producía el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que me dice a mí Isaías, Jeremías, Ezequiel? Que Dios iba a poner una nueva naturaleza, un nuevo corazón para obedecerlo, y eso es lo que está sucediendo en mi vida y la vida de todos los que han nacido de nuevo. Entonces, estas son las razones principales de por qué se vuelve un gran desafío criar a nuestros hijos en el Señor, la disciplina de Dios. Regresando a Efesios, escucha lo que dice: y vosotros padres no provoquen a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué se necesita para hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer para que cuando venga el mundo, venga Satanás, no lleven a nuestros hijos definitivamente a alejarse de los caminos del Señor? ¿Qué tenemos que hacer contra estas fuerzas? Una exterior y una interior. ¿Cuál es nuestro trabajo como padres? Bueno, ahí dice que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa todo esto? Nuestra tarea, escucha, padres, y padres, no solamente me refiero al papá, sino a la mamá. Nuestra tarea es enseñarles a estos pequeños la ley de Dios y guiarlos a Jesucristo. La ley de Dios es un ayo, es un instructor que lleva a todos los pecadores a Jesucristo, al Salvador. O sea, no se trata, obedece esto, no pueden. Es más bien, la ley, aquí está, tú eres un pecador. Empezamos por ahí. O sea, tenemos que evangelizarlos desde una edad bien temprana. Si hay una edad genial o apta o ideal para nosotros predicarles el evangelio en nuestros hijos, es precisamente la niñez. Ellos se creen todo. O sea, tú les hablas del infierno y rápidamente, o sea, no tienes que convencerlos, ellos se aterrorizan rápido. Y de igual manera le hablas de las glorias del cielo y él se las cree. O sea, es fácil evangelizar a nuestros hijos. Y eso es lo que debemos de hacer de manera enfática, constantemente. Les estamos hablando de lo que es Dios, lo que Él es y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ellos tienen que ser enseñados de que dentro de ellos hay impulsos que los quieren llevar a desobedecer a Dios y que delante de Dios va a haber repercusiones para ellos. Y por lo tanto, ellos tienen que aprender a refugiarse en la solución que Dios le ha dado. ¿Quién es? Jesucristo. Yo por lo que leo en la Biblia, hermanos, por lo que Jesús hizo, por lo que hicieron los apóstoles, los mismos profetas del Antiguo Testamento, yo veo que cuando hablamos del evangelio, de la buena noticia, a cualquier persona, uno empieza a hablar por lo menos el 75% de toda su plática sobre el pecado y el juicio. La mala noticia es donde más se abunda. Y el resto ya es la buena noticia, la gracia del Señor, la salvación. Porque si ellos no entienden, o sea, el juicio, el pecado, lo santo que es Dios, ellos no van a querer refugiarse en Jesús. ¿Para qué?
Así es que los niños no necesitan saber que Jesús quiere ser tu amigo, no necesitan saber solamente eso, no se limite a eso. Ellos necesitan conocer bien la ley de Dios y que ellos vean que la ley mismo les diga que son pecadores. Y necesitan saber que Dios es un Dios justo y santo, que castiga el pecado. Ellos lo necesitan saber. ¿A qué edad, pastor? No sé, 2, 3 años, empezar. Y a medida que su conocimiento, su capacidad, mejor dicho, va evolucionando, se va haciendo más fuerte, le vas dando más y más y más. Porque según la Biblia, dice que lo que tiene capacidad para transformar los corazones de nuestros hijos es el Evangelio. Y el Evangelio empieza con la mala noticia, como ya hemos visto. Es a través del Evangelio que Dios salva, que Dios regenera, que Dios da su Espíritu Santo. Así es que los corazones de nuestros hijos tienen que ser transformados. ¿Para qué? Para que no perezcan, para que no terminen en el infierno. No se trata nomás de mantenerlos bien amarrados. Aquí los tengo y miren qué decente y qué buenos son mis hijos. Puedes llevarlos a ser hasta un, ¿cómo se llama este fariseo que no nació de nuevo y que Jesús le dijo? Nicodemo. O sea, bien decente y bien ahí, pero al llegar allá, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te di una transformación, fuiste muy decente. Imagínate que nada más logramos hacer eso con nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué terrible sería!, ¿no? Nos lamentaríamos grandemente. No, se trata de llevarlos a que Dios les dé un nuevo nacimiento. Y todo empieza uno con la ley, con lo que es el ser humano, con lo que es Dios santo, 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 que Él no habita con el pecado. Aunque nuestros hijos, escuchan, no sean grandes pecadores, no son asesinos, no son adúlteros, no son de lo peor. Pero si son mentirosos, si no respetan a los padres, si no están llenos del temor del Señor, están perdidos. Así es que no hay diferencia para evangelizar a nadie. Tú evangelizas a un niño como evangelizas a un adulto. Jonathan Edwards, un gran teólogo, pastor y misionero a los nativoamericanos del siglo XVII, él dijo que cuando él le predicaba a los niños, a él le gustaba predicarles del infierno porque dijo, es más fácil aterrar a un niño que a un adulto al presentarle los terrores del infierno. Los niños deben de estar aterrados al castigo eterno, hermanos. No, es que los va a traumar. No, no los va a traumar. Según Dios, no. Todo lo contrario. Tenemos desde una edad temprana que hablarles acerca de estas cosas. Porque si tú no lo haces, las escuelas, cuando tú los mandas a la escuela, ellos van a recibir el adoctrinamiento del mundo. Y cada vez que dejes que pase el tiempo y no lo estás haciendo, el mundo, Satanás, está levantando una barda cada vez más grande para que cuando tú les hables de las verdades de Dios, todo eso sea o contrarreste esas verdades de Dios y se vuelva más difícil para tu hijo creer en el Evangelio, creer en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque los niños, como dijimos, son bien susceptibles para creer tanto la verdad como el error. Así es que los niños necesitan saber que Dios está enojado con los impíos y ellos son impíos. No son asesinos, no son adúlteros, todavía no, pero han desobedecido muchas veces a mamá y a papá. Han tomado malas actitudes groseras y eso delante de Dios es castigable. Y aunque si llegaran a morir como niños la tienen hecha, sin embargo, ¿quién te garantiza que tu hijo va a morir a una edad donde todavía Dios lo considera inocente? Por lo tanto, no nos estemos escudando en esa posibilidad. No, empezamos a nosotros a decirle a nuestros hijos desde una edad temprana, eso es malo y Dios está enojado con eso. Y no es cualquier enojo el de Dios, y no es porque Dios sea un Dios cruel, no, es que Él es santo, santo, santo. Él no habita con un ser humano que tenga una pizca de impureza. Su santidad es parte de su naturaleza, no es que voy a dejar de ser santo. Si dejara de ser santo no puede ser Dios. Y otra parte de su naturaleza es su justicia. Él no va a dar por inocente al culpable. Y no vea los pecados desde la perspectiva del ser humano. Una mentirita no es mala. No, ahí dice, ni los mentirosos van a heredar el reino de los cielos. Estamos acostumbrados a, como decíamos la semana pasada, a compararnos con los grandes pecadores, porque eso nos hace sentir bien, ¿verdad? Me decía Eva, no, mira lo que te escribió Melissa, y es que tú eres eso. Le digo, que soy eso, ni que nada. O sea, yo al exponerme en la Biblia me dice que no soy eso. Y qué bueno que me diga que no soy todavía eso. Para que entonces yo vea la necesidad de seguir esforzándome a ser cada vez más y más como Cristo. Porque no quiero llegar a contentarme con la situación espiritual donde estoy. Si hay algo lo que nunca debemos de estar contentos es con nuestro estado espiritual. Estar contento con todas las circunstancias que hay, sigue agradando al Señor, pero en cuanto ya llegué a ser santo, eso nunca lo vamos a lograr. El que crea que está firme, mire que no caiga. O sea, cuando tú crees que estás re bien es cuando más peligro tienes de caer.
y no buscas al Señor, porque eres un mejor cristiano que los demás, pero te aseguro que no eres como Cristo. Y si tú ya no eres como Cristo, tienes necesidad de Cristo. ¿Te das cuenta? Nuestros hijos, volviendo al tema, necesitan el Evangelio. Necesitan saber que Dios está enojado con ellos. Están en pecado. Que saliendo de esa edad donde ya Dios los considera culpables, o sea, yo no sé qué edad sea, nadie puede saber la edad. Es dependiendo del discernimiento que ellos ya tienen la capacidad de ver lo que es malo, lo que es bueno. Hay bebés, niños donde todavía no tienen esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Dios todavía los absuelve. Pero no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos que predicarles el Evangelio a nuestros hijos. Mira lo que dice ahí, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la que, hermanos, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. En esta época, yo creo que como nunca otra época, a pesar del acceso tan fácil que tenemos a la palabra de Dios, el pueblo que se dice el pueblo de Dios es ignorante de las Escrituras. El conocimiento que tienen las Escrituras es superficial. Y yo estaba ahí y le doy gracias a Dios que me ha ayudado a seguir avanzando y a seguir creciendo en el conocimiento, no solamente la gracia del Señor, sino el conocimiento bíblico. Pero desde la niñez, Timoteo, gracias a su abuela, a su madre, él sabía las Sagradas Escrituras de manera profunda, no de la manera que hoy se enseña. Un versículo aquí se habla de cosas superficiales, buenas, sí, aquí para el presente, para lo temporal, sí. Pero a la luz de la eternidad, esas verdades de nada sirven. Y aquí yo veo el ejemplo de este Timoteo, que desde la niñez él sabía las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento que muchos de nosotros ni entendemos y se nos hace aburrido. No, es que eso está difícil. No, pídele sabiduría al Señor. Y dice ahí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento, pastor? Para hacerte salvo para la salvación, que eso es lo que importa. No para llenarte de conocimiento y puedas vivir aquí una vida mejor. No, al final de cuentas lo que importa es la salvación de cada uno de nosotros. Somos peregrinos, vamos de paso. Nosotros somos ciudadanos de aquí. Esto se va a terminar, esto se va a consumir. ¿No has leído Apocalipsis? ¿Cómo termina todo? Entonces, lo más importante para nosotros es obtener esta salvación, no salir de este mundo sin esta salvación, que es provista por Jesucristo. Esta es la tarea de nosotros. Debemos de llevar a nuestros hijos a que sean salvos al predicarles el Evangelio. Y esto no es fácil. Yo no sé qué, hay mucha gente que pone la salvación como si fuera esto algo fácil. No es fácil. Pero lo que no es fácil es la inclinación del hombre. El hombre no quiere ser como Dios, no quiere ser santo, no quiere apartarse de su pecado. Él ama su vida, él ama hacer lo que él es. Y no quiere que nadie, ni siquiera Dios, le imponga lo que él debe de ser. Entonces es el problema. Nuestros pequeños están inclinados naturalmente al mal. O sea, ellos anhelan llevar su propia agenda de deseos. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y luego viene el mundo, los influencia, viene Satanás. Y eso se vuelve difícil. Mantener a nuestros hijos ahí. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ella es viva y eficaz y que puede hacer a nuestros hijos sabios para la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a la hora de enseñar a nuestros hijos tenemos que ser minuciosos y repetitivos hasta el cansancio acerca de las verdades del Evangelio. ¿Qué es lo que nos dicen las verdades del Evangelio? Pero antes quiero leerle Deuteronomio 6:7. ¿De dónde saca usted eso de que hay que ser minuciosos, hay que ser detenidos y cuidadosos en cada detalle acerca de lo que es el Evangelio? ¿Por qué esto? ¿Por qué hasta el cansancio? ¿Por qué hay que ser repetitivos? Escucha lo que dice Deuteronomio 6:7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, dale la ley, dale los mandamientos. Y dice, ya estando en tu casa, o sea, aprovecha de repente momentos para traer a tus hijos y hablarles. Pídele a Dios ayuda, que te dé sabiduría para hablarles de estas verdades. Andando por el camino, vas de viaje, le hablas a tus hijos. Usa la edad que ellos tienen, donde todavía se permiten ellos darte unos minutos para que tú les hables 10, 5, 20 minutos. Dice ahí, al acostarte, vamos a orar, hijos, y repetirles las mismas verdades. Eres un pecador, Dios está airado. Que Dios te dé un nuevo corazón, hijo, a medida que tú vayas creciendo. Y vamos a seguírselo pidiendo al Señor. Cuando te levantes nuevamente a orar, átalas como una señal en tu mano y estarán confrontables en tus ojos. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. La ley de Dios que nos dice que somos pecadores, tiene que estar siempre en nuestros hogares.
Tienes que estar consciente, número uno, ¿qué nos dice la ley? Que somos pecadores, por lo tanto hay un juicio. Sin embargo, también hay gracia y hay perdón en Cristo Jesús. Así es que tenemos que empezar a hacer eso. Y rápidamente, aquí hay un breve bosquejo de cómo evangelizar a tus hijos. No uses el método hoy moderno, no sirve de verdad. Sirve para tener hijos en la iglesia, nada más. Y refrenan la maldad y son bien decentes y cantan y hacen muchas cosas. Pero a la hora de buscar tener intimidad y comunión con Dios no la tienen. Todo es una religión más. Y para el mundo y para muchos padres cristianos les hacen creer que son verdaderos cristianos. Pero al final de cuentas, como dijo Jesús, tal vez tus hijos sean de muchos de aquellos que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre esto y aquello. Pero les voy a decir, apartados de mí, nunca nacieron de nuevo. Por lo tanto, ¿qué debes de hacer? Evangelio bíblico. Número uno, el evangelio bíblico empieza con enseñarle a tus hijos sobre la santidad de Dios. ¿Por qué tú debes de temerle a Dios? Fue como se les manifestó Dios en el monte Sinaí. No se acerquen a mí como si nada, no. Moisés, solamente tú. Los demás, que nadie ni siquiera toque el monte, porque van a ser consumidos. No porque Dios estuviera enfurecido, no porque Dios venía y descendía y esa era su presencia. Su presencia es fuego consumidor. Consume todo pecado, todo impureza. Nuestros hijos tienen que saber eso. Dios no habita con el pecado, Dios no tiene pecado, Dios nunca hace nada malo, Dios nunca piensa ni siquiera nada malo, Dios es perfectamente santo y tú tienes que saber esto, hijo. Por lo tanto, no es Dios te ama y quiere ser tu amigo, no, es un Dios santo, hay maneras de acercarse a Él. Yo soy Jehová, tu Dios, sé santo porque yo soy santo, santos seréis como yo soy, dice Levíticos. Tenemos que comenzar por ahí, con Josué 24:19. No podéis servir a Jehová porque Él es un Dios santo y Él es un Dios celoso. Primera de Samuel 6:20. ¿Quién podrá estar de pie delante de Jehová, este Dios santo? Primera de Pedro 1:16, sé santo porque yo soy santo. Todo comienza con la santidad de Dios. ¿Y qué nos dice la santidad de Dios? Bueno, que hay un estándar que Dios ha establecido para nosotros para vivir. Un estándar absoluto. Y Dios espera que lo cumplamos, pero ya es evidente que nadie lo ha hecho. Jesús les dijo, sed perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, o sea, sean santos. Sin embargo, cuando tú empiezas a hablarles de esa santidad de Dios, tus hijos se van a decir, pues yo no soy, o sea, ni siquiera tú tienes que convencerlos, ellos ya saben que no son santos, que no son como Dios, pero tú tienes que dirigirlos y decirles, Dios odia el pecado, Dios no puede habitar con el pecador. Éxodo 25, yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso que visito la iniquidad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todo esto era lo que le enseñaron a Timoteo desde su niñez. Todos estos temas que tú y yo creemos que no son relevantes para nuestros hijos a la edad que tienen, no, sí lo son. Son verdades que empiezan a construir a tu hijo desde una edad temprana, para que cuando ellos crezcan, entonces estén más equipados. Cuando venga Satanás, cuando venga el mundo, entonces ellos puedan con el poder del Espíritu Santo vencer todo eso. Así es que tienes que enfatizar esta verdad. Dios está enojado con los pecadores porque Él es justo, porque Él es santo. Dice Salmo 1:5, los impíos no permanecerán en el juicio. Aquí comienza todo. Antiguo Testamento. Tú sabes las Sagradas Escrituras desde tu niñez. Esas Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Ahí comienza. Segundo lugar, muéstrales que son pecadores. Léeles la ley. Ellos van a darse cuenta y al ver que Dios es santo, ya les enseñó que no son santos ellos, al darle la ley como que enfatiza, yo soy pecador, por lo tanto, ay de mí. Y diles, yo una vez estuve como tú, o sea, no conocía todas estas cosas. Era un pecador, pero no me miraba como pecador. Pero hoy la ley de Dios me enseña que soy un pecador y que Dios es un Dios santo y fuego consumidor. Por lo tanto, tengo que buscar a ese Jesús. Tienes que explicarle Romanos 3:10. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Que esa verdad, por cierto, está en los Salmos, es parte del Antiguo Testamento. Y una vez que les has mostrado su pecado y que Dios odia el pecado y que está irado con tu pecado, entonces ya viene ahora sí la salvación, el Evangelio. Les hablas del sacrificio de Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario, que a pesar de ser el Dios creador de todo lo que existe, el Altísimo, el Sublime, Él se despojó de toda su divinidad, de toda su majestuosidad, para venir y humillarse hasta lo sumo, para vivir la vida perfecta que ellos no han podido vivir y para dar esa vida en rescate por ellos. Piensas desde ahí y les dices, tú no puedes ganarte, como decía Alex, esa salvación. Por más bueno que uno intente, luego cae.
Tienes que decirle, el quererte justificar con tu decencia delante de Dios, para Dios, como dice Isaías, todas esas justicias son como trapos de inmundicia. No puedes. No. Romanos 3:20, por cuanto por la ley ningún ser humano será justificado ante sus ojos. Nadie puede ganarse la salvación. No, hijo, no es tu decencia. Y si insiste eso y ve, sigues y sigues repitiéndole las verdades de Dios, esperando, clamándole al Señor que use su palabra para que empiece Dios a iluminar esa mente, ese corazón, y entonces puedan ver la luz del Evangelio. Así es que todas estas verdades tienes que repetírselas a tus hijos una y otra vez. Que ellos estén siempre conscientes del estándar santo de Dios, la naturaleza de Dios, que estén conscientes de su pecado y que estén conscientes de su capacidad de salvarse por sus propios méritos. No pueden salvarse. O sea, después los instruyes a Cristo. Háblales de Cristo. Diles que Él no cometió pecado, que su boca no se halló engaño, y aún así Dios lo castigó por nosotros. Me encanta lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador. Dios lo trató como si él mismo, o sea, Jesús hubiera cometido mis pecados, los de César. ¿Para qué? O sea, ¿por qué Dios castigó a Jesús por mis pecados? Ahí dice, Él lo hizo para que fuésemos hecho justicia de Dios en Jesús. ¿Les hablas de eso? ¿Les hablas de la resurrección que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, según Romanos 4:25? No solamente hay que hablarles de las parábolas de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de los milagros de Jesús. Todo eso es secundario. Esas verdades de Jesús no transforman a nadie. Benefician aquí en la tierra, sí, pero no te transforman. Lo que sí transforma es si tú crees lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, si tú crees lo que Dios dice acerca de Él mismo, que Él es un Dios santo, y si tú crees lo que Dios dice de ti, que eres un pecador, y si tú crees que Dios está irado contigo, si tú empiezas a creer todas esas cosas, entonces tú vas a salir disparado a refugiarte en Jesús. Y después les hablas del arrepentimiento. Arrepiéntete, dijo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentidos y volveos a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, hijo. Pero no más de labios hacia afuera. Créelo de verdad. Créelo y no descanses hasta que encuentres esa salvación. ¿Y cómo lo voy a saber, Padre? Por sus frutos. No porque vienes a la iglesia, no, por sus frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas. Es el carácter. Estás siendo transformado. No si eres más decente, no si eres más moral. Todas estas cosas te están llevando más a Dios, a estar pegado a su palabra, a luchar cuando te despegas de ella, a no estar habituado a los pecados. Esto es algo muy diferente, ¿verdad? Al evangelio que hoy se predica. Así es que, hermanos, ya para terminar, no es fácil criar a nuestros hijos. No lo es. Sobre todo la disciplina y la demostración del Señor. El temor de Dios no es. Si tú crees que yo ya lo hice, no, todavía nos falta mucho. Yo no los tengo conmigo. Lo único que me resta hacer después de tanta negligencia es orar por ellos, rogar por ellos. Yo no le he hecho la culpa a mi ignorancia, no, yo fui ignorante porque yo quise ser ignorante de la palabra de Dios. Yo no sé dónde estás tú, pero Dios sí te está diciendo, padre de familia, que tus hijos están en grave problema. Tú no lo ves aquí porque está todo tranquilo, pero en el día que mueran te vas a dar cuenta. Y nos vamos a dar cuenta. Necesitamos criar a nuestros hijos la disciplina y la demostración del Señor, pero no es fácil. Porque no es fácil, ya vimos, el mundo, Satanás, la naturaleza inclina a nuestros hijos al mal. No es fácil, por lo tanto, requiere de orar, de interceder más y más por ellos. Es un privilegio ser padre, pero es una gran responsabilidad. Yo creo que yo con este conocimiento y tuviera toda la oportunidad de no tener hijos, prefiero no tener hijos. De verdad. Porque sé lo difícil que es. Personalmente sé lo difícil que es mantenerse en los caminos del Señor, aún con la ayuda del poder del Espíritu Santo, su obra regeneradora, santificadora en mí, lo es. Pero uno no puede llegar a ver así o a concluir así porque no ves la realidad en las cosas que te dice la Biblia. Si tú no las crees, por lógico, o sea, yo sigo teniendo hijos, me da igual. No, pero
hay algo real. Así es que tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos una gran responsabilidad de llevar a nuestros hijos al conocimiento de Jesús, no a moralizarlos más. Tenemos que llevarlos a Jesús para que entonces ellos puedan ser transformados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que hemos visto, Señor. Gracias porque nos recuerda la responsabilidad que tenemos, Señor. Ayúdanos conforme que hacemos esta responsabilidad. Ayúdanos a instruir a nuestros hijos en tus caminos. Tú dices que cuando fueren viejos no se apartarán de ellos, Padre. La verdad es que cuando instruimos a nuestros hijos, Padre, obras, tú obras, Señor, y nuestros hijos no terminan definitivamente apartándote de sus caminos. Esto es gracias posible, Señor, a lo que hace tu palabra, lo que hace tu Espíritu Santo, lo que haces tú. El día de hoy, Señor, te daba gracias porque comentando con mi hijo, Señor, hablando de su clase, Señor, de cocina y todo esto, yo le decía que él estaba aprendiendo de broma, Señor, que para sin necesidad de saber qué hacer cuando haya escasez o si no hubiera nadie en que le cocinara, él podría saber cosas, Señor, y él solo, Rey, jugando, aunque jugando, él dijo, Señor, que él había aprendido esa clase para que cuando viniera la tribulación él pudiera estar preparado, pero él mismo dice, pero no debo de esperarme a que llegue ese momento. Para mí fue algo grandioso, Señor, ver que estas verdades tuyas siguen ahí, Padre, y que todavía le infunden temor, y aunque todavía está peleando, Padre precioso, todavía Satanás y el mundo están contrarrestando todas esas verdades, Padre, que imperfectamente nosotros le implantamos en su corazón. Lo único que me puedo yo refugiar, Padre, es en tu benevolencia, en tu paciencia, en tu amor, y aunque esto no es una garantía, lo único que puedo hacer, Padre, es esperar en ti. Y lo mismo que pueden hacer los demás padres que están en una situación como la mía. Pero te doy gracias porque ciertamente, Señor, cuando instruimos al niño en tus caminos, cuando fuere viejo no se va a apartar. Las verdades tuyas, Señor, las siguen cazando, siguen estando en sus conciencias. Y en que vuelvo y repito, esto no es una garantía, Señor, de que la salvación será al final. Padre, aún así podemos refugiarnos en esto. Por lo tanto, Padre, ten misericordia de nuestros hijos y perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Ayúdanos a ver los peligros que hay, Señor. A ver que el mundo, Satanás, son agentes que tienen una agenda, Señor, de adoctrinar a nuestros hijos para que se alejen de tus caminos. Ayúdanos a vigilar. Ayúdanos, Señor, a orar por ellos, a interceder. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Somos padres imperfectos, frágiles, negligentes, pero que vienen delante de ti pidiéndote perdón y ayuda. Ayúdanos, Padre, porque al final de cuentas lo más importante, Señor, en la vida de nuestros hijos y la nuestra es si obtuvimos la salvación que tú ofreces a través del Evangelio, en la persona de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por cada uno también de los millones y millones de padres que están en todo el mundo, Señor, que no tienen el conocimiento tuyo para instruir a sus hijos en tus caminos, Padre. Nosotros, gracias a ti, estamos llenos de conocimiento tuyo y podemos compartirlo con nuestros hijos, pero hay muchos padres que no tienen conocimiento. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de sus hijos. Y a nosotros, ayúdanos, Señor, a recordarnos que no basta solamente con instruir a nuestros hijos, sino que es necesario que con nuestro estilo de vida, con nuestro ejemplo, podamos reforzar tus verdades para que ellos vean que verdaderamente tú transformas, tú cambias. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Feliz día.